Buenos días a todos, bienvenidos a Capilla del Calvario. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder seguir transmitiendo su palabra, a pesar de tantas circunstancias, tantos cambios en medio de esta época, pero Dios es fiel a su palabra y es su palabra la que permanece y seguimos adelante. Precisamente estaba meditando en unos versículos que encontramos en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2 y 3, que dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Meditando en esta palabra, me lleva a poder contemplar la hermosura de la fidelidad del Señor y de cómo verdaderamente Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, no dejándonos guiar por lo que escuchamos, por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo en nuestro entorno, sino que meramente nuestro ejemplo principal es Jesús, y Él, solamente en Él debe estar puesta nuestra fe, nuestra mirada, no en los datos, no en los números, no en la sabiduría del hombre, sino porque todo eso es circunstancial y es pasajero, pero nuestro Señor es eterno, en Él debe estar nuestra esperanza, en Él debe estar nuestra fe, y van a ver de verdad que cómo de esa manera Él puede guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en completa paz, para no desanimarnos, para no cansarnos y seguir creyendo en su fidelidad, en que Él no cambia, en que Él es eterno, en que Él es Dios soberano, en que Él es admirable, Él es consejero, Él es nuestro refugio. Y a ese Dios, a ese Señor a quien hoy queremos adorar, y luego vamos a seguir estudiando el libro de Marcos con el pastor Jamie, porque hay muchas más cosas que debemos de contemplar de nuestro Señor, y de esa manera inspirarnos cada día más y motivarnos cada día más a adorarle, a exaltarle al Dios eterno, Dios verdadero. Vamos a orar para iniciar y luego vamos a tener el tiempo de adoración. Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro ejemplo. Gracias porque en ti tenemos nuestra fe y tú eres quien hace realidad nuestra fe. Eres tú quien pone en nuestras vidas, en nuestro corazón, la esperanza de la vida eterna. Gracias porque tú eres nuestra guía, eres nuestro refugio en medio de las circunstancias que nos rodean. Y es a ti a quien queremos adorar, rendir culto en esta mañana, exaltarte a ti, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos para que seas tú glorificado y exaltado en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Cristo es mi pasión, es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré. No
Cristo es mi porción, gozo de mi alma. Esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Y solo un camino para nosotros es seguir nuestro Señor y Salvador, caminando con Él, siguiendo. No hay nada cosa que existe en este mundo que compare a lo que tenemos en nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por su sacrificio. Por su sangre somos redimidos y tenemos una relación contigo. Una relación vibrante. Señor, bendice este servicio, guía este servicio. Ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Estoy feliz porque tenemos la oportunidad todavía
para transmitir el mensaje. Fue una bendición las últimas 2 semanas cuando tuvimos la oportunidad a reunir aquí, pero por el virus y por las nuevas restricciones solo podemos transmitir el mensaje por las redes, este domingo, miércoles y el próximo domingo. Pero o sea, es una bendición. Entonces, abre sus Biblias al libro de Marcos. Estamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesús y estamos en capítulo 1. Entonces, abre sus Biblias, Marcos capítulo 1. La semana pasada estudiamos la tentación de Jesús por 40 días en el desierto. Y nuestro Señor Jesús salió del desierto victorioso sobre Satanás. Él obtuvo la victoria sobre cada tentación que Satanás presentó en su contra. Su victoria sobre la tentación probó que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y que estaba listo para empezar su ministerio público. Hoy en nuestra lección, en nuestro estudio, veremos el mensaje de su ministerio y el llamado de sus primeros 4 discípulos. Lo que aprenderemos hoy es que su llamado continúa siendo el mismo hoy. No hay ninguna diferencia entre el llamado de los discípulos y para cada creyente hoy en día. Entonces, para empezar, en Marcos capítulo 1, vamos a leer primero versículos 14 y 15. Y dicen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, Jesús predica en Galilea. Inmediatamente después de su tentación en el desierto, Jesús se fue a la región de Judea, no Galilea. Eso es el área que Juan el Bautista estaba ministrando. Jesús se quedó en Judea alrededor de 1 año antes de ir a Galilea. Y los primeros 4 capítulos de Juan registran el tiempo de Jesús en Judea. Pero aquí en versículos 14 y 15 nos dice que Jesús se fue de Judea cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Esto es el propósito de versículo 14, para mostrarnos cuando Jesús llegó a Galilea. Para entender lo que pasó en Judea, Herodes Antipas era el gobernador sobre Judea en ese tiempo. Herodes escuchó el mensaje del Juan el Bautista sobre el arrepentimiento y el reino de Dios. Pero porque Juan ofendió a Herodes al públicamente decir que su matrimonio con la mujer de su hermano
era pecado, Herodes lo puso en la cárcel. Jesús se va de Judea para empezar su ministerio en la región de Galilea. Y Jesús pasará la mayoría de su tiempo ministrando en Galilea. Desde Galilea saldrá a diferentes lugares por breves momentos. También irá a Jerusalén para observar los festivales judíos. Pero Galilea será como el centro de su ministerio. Y lo que aprenderemos luego es en Capernaum. Eso es la base de operaciones de Jesús. Pero Galilea es una región al norte de Israel, y en el tiempo de Jesús la mayoría de la población vivía en los alrededores del mar de Galilea. Se estima que en ese entonces existían alrededor de 3 millones de personas que vivían entre unos 200 pueblos. Fue en esta región que Jesús pasó la mayoría de su tiempo ministrando. Y a esta región que Jesús llegó a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, dice el versículo 14. Y esa es la cosa que necesitamos entender. El Evangelio de Marcos registra muchas obras y milagros de Cristo. Recuerde que el Evangelio de Marcos demuestra a nuestro Señor como un siervo. Entonces, como un siervo demuestra esto por medio de sus obras, milagros, pero con la frase Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Marcos nos recuerda que el enfoque del ministerio de Jesús fue su mensaje. Su mensaje. ¿Cuál fue su mensaje? Vemos su mensaje en versículo 15. Vamos a leer de nuevo donde dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice primero, el tiempo se ha cumplido. En griego hay 2 palabras para tiempo. La primera palabra es cronos, lo que significa tiempo cronológico, como lo vemos en un reloj o como vemos en un calendario. Tiempo cronológico. La otra palabra, que es la palabra usada aquí en versículo 15, es la palabra kairos, que se refiere a un tiempo particular marcado por un evento especial. De nuevo, se refiere a un tiempo particular marcado por un evento especial. Y el evento especial que tenemos aquí es que es la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías, el único Hijo de Dios. Ese era el tiempo estratégico de Dios. Y los que escuchaban el mensaje de Jesús tenían la oportunidad a responder a su llamado. No debían permitir
que la oportunidad de responder a las buenas nuevas de Jesús les pasará por alto. Debían responder a Dios y responder inmediatamente. Lo que es un recordatorio para nosotros hoy. Ya sea que debemos compartir el Evangelio con los perdidos, o sea que usted debe aceptar el mensaje de Jesús. No sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Nadie sabe. Yo no puedo decir si yo tengo el resto de hoy. Yo no tengo la garantía de mañana. Nadie sabe. Tenemos la responsabilidad y en realidad tenemos el privilegio de compartir las buenas nuevas. Es un privilegio. Dios ha elegido a sus hijos para que compartan el mensaje de salvación por medio de fe en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Dios usa su iglesia para compartir las buenas nuevas. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segundo Corintios 6, 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable. Y he aquí ahora el día de salvación. Ahora. No mañana, no luego, ahora. Comparta las buenas nuevas de su Señor y Salvador mientras tenga oportunidad de hacerlo. Creo que cada persona escuchando en este momento conoce a alguien que no tiene una relación con Cristo. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos en la tierra, aquí. Entonces necesitamos buscar oportunidades a compartir las buenas nuevas. Y si usted está escuchando y no ha respondido al mensaje de salvación hoy, ¿qué dice? Ahora, hoy es el momento que debe responder. No deje pasar la oportunidad de responder al llamado a Dios. Si usted está escuchando y siente el Espíritu Santo moviendo, responde, contesta en este momento. Acepta a Cristo en su corazón. Buscando el perdón, empieza con arrepentimiento. Y pone su fe en Cristo hoy y empieza su caminar de fe hoy. ¿Qué es el mensaje de Cristo que tenemos aquí? Versículo 15 dice: el reino de Dios se ha acercado. Israel esperaba por el Mesías, el Cristo, que había de llegar. Él ha llegado. Jesús, el Cristo, había venido. Eso es las buenas nuevas. Eso es el reino de Dios que se ha acercado. Es Jesús. Dios estaba presente entre ellos. Es algo increíble pensar.
Dios en la forma de un hombre, pasando tiempo entre ellos. Wow. Jesús los llama primero a qué? ¿Qué es la primera parte de su mensaje? Es exactamente lo igual que Juan el Bautista, que se arrepientan. Arrepentimiento es que hablamos acerca de eso hace 2 semanas atrás. Arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que guía a un cambio de conducta. No es simplemente palabras. Es un cambio de mente y corazón que guía a un cambio en nuestra conducta. Es obvio. Eso fue la cosa incorrecta y no quiero hacerlo de nuevo. Y es obvio en mi conducta. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en acción. En acción. Es decir, el verdadero arrepentimiento es el alejarse de sus pecados de una vez y para siempre. Escucha, una vez para siempre, no solo por un momento y volver. Alejarse de sus pecados de una vez y para siempre. Y aferrarse a Cristo con todo su ser. Y entiende eso. Yo no estoy diciendo que no hay momentos de debilidad en nuestras vidas y pecamos. Pero lo que estoy hablando de aquí, alejarse de nuestros pecados, es que no hay un ciclo en nuestra vida. Arrepentir y volver, arrepentir, volver. Y es un ciclo, un patrón. Eso no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es alejar nuestros pecados. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, no volvemos atrás. Como la canción de hoy, ¿verdad? He decidido a seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Es fácil cantar la canción, pero es manifestado en nuestra acción que esto es la verdad de nuestras vidas. Comenzamos a caminar con nuestro Señor y Salvador con nuestros ojos puestos en Él. Jesús no solo llamó a la gente al arrepentimiento, también los llamó a creer en el Evangelio, en versículo 15. Las palabras creer en son las palabras griegas pistuete en. Esa frase, eso es la el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde esta frase es usada. Pistuete en, creer en, lo que significa cometerse uno mismo completamente, es decir, con todo su corazón a un objeto de fe. De nuevo, creer en significa cometerse uno mismo completamente, es decir, de todo su corazón a un objeto de fe. El llamado a ellos y a nosotros hoy en día es el comprometerse completamente de todo corazón a Jesús. En Él es que debían poner su fe. En Jesús es donde debemos poner nuestra fe.
Aceptar y creer en el Evangelio es entonces abandonar nuestros pecados completamente. ¿Para qué? Para creer en Jesús, nuestro objeto de fe, con todo nuestro corazón. Eso es lo que significa. Esto es lo que Jesús está describiendo. Entonces, describe eso, su fe en Cristo. Es este tipo de fe. Una vida rendida completamente a Él. Ese debe ser el corazón de cada creyente hacia su Señor y Salvador. Cada creyente. Porque es solo por medio de fe en Jesús que alguien puede recibir el regalo del reino de Dios y la vida eterna. Es solo por Jesús. No hay otro camino. Vamos a continuar. Versículos 16 al 20. Jesús llama a sus primeros discípulos. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Estos versículos nos dan 4 ejemplos de lo que significa el arrepentirse y creer en el Evangelio. 4 ejemplos de alejarse de la vida vieja y seguir a Jesucristo, haciendo un compromiso personal a Él, respondiendo a su llamado. Eso es lo que tenemos inmediatamente después de su mensaje, 4 ejemplos. Y esto es decir, lo que vemos es el Evangelio en acción. Tenemos el Evangelio en acción. En versículo 16 dice que Jesús estaba caminando en la orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Y ve a Simón y a Andrés, su hermano. Y la idea aquí es que Jesús los estaba observando. Jesús estaba observando cuidadosamente a quienes elegiría como discípulos. Vean. Están trabajando. Estos 4 hombres que Jesús llamó estaban ocupados en sus trabajos. Él busca hombres que sean fieles en lo que hacen. Escucha. Los que están fieles en lo que hacen. Probablemente Jesús había visto estos hombres antes trabajando diligentemente. No sabemos que eso no es la primera vez que Jesús conocía a ellos. Pero es diferente, porque ahora Él está buscando los que Él está llamando a ser discipulados. Él llama a estos hombres que han probado ser trabajadores fieles para hacer algo especial. Es algo bueno para nosotros. Dios está buscando sus hijos fieles.
¿La fidelidad marca su vida? Si estás sirviendo en una iglesia, en su servicio a Dios, ¿ser fiel? ¿La fidelidad marca su servicio? O si no está sirviendo en una iglesia, en su trabajo. ¿Está fiel en su trabajo o en sus estudios? La fidelidad debe marcar la vida de cada creyente. Porque si no somos fieles en las cosas básicas, ¿cómo es posible que estamos fieles en nuestro servicio a Dios? La fidelidad, y eso es lo que vemos con estos 4. Bueno, Jesús vio a Simón y a Andrés y le dijo que venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. La frase haré que sean indica que esto sería un proceso, no algo inmediato. Como usted es un pescador de hombres, yo sé, no es un proceso. Dios trabajará eso en ellos. Jesús les está diciendo que Él los entrenaría a ser pescadores de hombres. El hacer discípulos de Jesús es un proceso. Requiere tiempo, dedicación, el ayudar a personas que aprenden lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo y crecer en la fe. Si usted ha sido un cristiano por mucho tiempo, tiene una responsabilidad de hacer discípulos. Y eso requiere su tiempo, dedicación. Y lo que vemos aquí es que Jesús desde el principio les dijo que Él estaba dedicado a enseñarles. Jesús los llamó y ahora los equipará. Y es lo mismo con nosotros. Él no solo nos llama, también nos equipará. Para todo. Simón y Andrés dejaron sus redes inmediatamente y siguieron a Jesús. Y luego Jesús vio a Juan y Jacobo con su padre remendando redes en el barco, y Jesús los llamó a seguirle, y ellos dejaron a su papá y el barco para seguirle. Y creo que es importante que entendamos la profundidad de lo que sucedió aquí. Porque podemos leer estos versículos, qué bueno, Jesús ahora tiene 4 discípulos. No, hay algo profundo que sucedió aquí. Primero es la palabra dejar, ¿verdad? Dice que Simón y Andrés dejaron sus redes, y luego Jacobo y Juan dejaron a su papá, los trabajadores y todo. La palabra dejar es la palabra griega afiemi, que significa abandonar. El tenso del verbo en griego habla de una acción que se hace una vez y para siempre. Es decir, ellos abandonaron su vieja vida permanentemente. La dejaron atrás. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. La Biblia nos deja en claro que hay un costo en seguir a Cristo. Hay un costo.
¿Qué vemos en versículo 20 con Juan y Jacobo? Nos da a entender que estos hermanos tenían un buen negocio con su papá. Ellos tenían personas trabajando para ellos. Un buen negocio. Pero cuando escucharon el llamado de Jesús, lo dejaron todo y lo siguieron. Jesús es el Mesías. Los llamó y atrás dejaron ¿qué? ¿Qué vemos aquí? Sus reyes, sus barcos, sus negocios, sus familias. Hubo un costo para ellos. Y hay un costo al seguir a Cristo. Pero eso es la cosa. Es triste. Muchas veces no queremos hacer cosas que nos cuestan. No queremos. Pero eso es algo que necesitamos entender. Lo que ganamos en Cristo sobrepasa a cualquier otra cosa. En Él y por Él tenemos la vida eterna. Entonces, ¿qué cosa en este mundo es mejor que la vida eterna? Puedes seguir a Cristo y recibir la vida eterna. ¿Qué cosa? Una cosa que vemos muchas veces, la gente en el mundo está buscando maneras para vivir ¿qué? Más tiempo en la tierra, ¿verdad? Pero con una relación con Cristo recibimos la vida eterna. Y mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué experimentamos? La vida abundante. Que no encontraremos en ningún otro lugar o en ningún otro nombre. Es solo en Cristo que tenemos la vida abundante ahora. Otra palabra importante es la palabra seguir. Dejar seguir. Seguir es la palabra griega okolutheo, lo que significa. Y si está tomando notas, escribe esto. Seguir significa caminar el mismo camino. Caminar el mismo camino. La palabra implica compañerismo, porque estamos en el mismo camino. Compañerismo implica también que estamos caminando lado a lado. Es una relación cerca. Pero también significa conformarse a su ejemplo completamente en vida y si es necesario hasta en muerte. Wow. Eso es lo que significa seguir. Eso es lo que Jesús les pidió hacer. Cuando ellos escucharon esa palabra, seguir, sabe lo que es involucrado. No hay ninguna diferencia en lo que nos pide cada uno de nosotros que decide seguirlo a Él y ser su discípulo. Ninguna. Lucas 9, versículos 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por causa de mí, ese la salvará. ¿Cómo empieza? Versículo 23, y a todos les decía. No dice que él está hablando con sus 12 discípulos, a todos, la multitud, y a todos incluye ¿quién? Nosotros hoy en día. Si queremos seguir Cristo, necesitamos negar nosotros mismos. Tomar nuestra cruz diariamente. Y sigamos nuestro Señor. Cuesta. La Biblia no enseña un cristianismo en que la persona simplemente añade a Cristo a su vida y continúa como antes. No tenemos en ninguna parte de la palabra de Dios. La Biblia habla de que, aquí en estos versículos, que abandonar la vida vieja. ¿Para qué? Para seguir de todo corazón, de todo su ser a Cristo, siendo semejante a Él en vida y hasta la muerte. Esto es lo que encontramos. Cristo nos invita a seguirlo con todo nuestro ser y nada menos. No hay excepciones. No encontramos excepciones en la palabra de Dios. Cuando Cristo nos llama, ¿qué está diciendo? Abandona su vida vieja y que caminar el mismo camino conmigo. Y no importa dónde el camino está guiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos juntos. Eso es lo que Cristo está diciendo cuando estamos caminando en el mismo camino. Es que confía en mí. Porque necesitamos recordar, Cristo está caminando en la orilla y llamando, ¿quién? Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y ellos no sabían dónde este camino fue guiando. Nada. Ellos no tienen la información. Sígame. Eso es todo lo que tenemos. La expectativa para cada uno que cree en el Evangelio de Cristo es que seamos sus verdaderos discípulos. Hasta el final. Hasta nuestra última respira. Debemos considerar la profundidad de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cuántas veces está pensando en eso? ¿Qué es un verdadero seguidor de Cristo? Es eso. Lo que hablamos hoy es la descripción de un verdadero seguidor de Cristo. ¿Esto describe su vida? Es una vida que ha abandonado su vida vieja y sus ojos están fijados en Cristo. Solo está buscando donde Él está guiando y nada más. Lo que veremos en el Evangelio de Marcos, muchos seguían a Jesús para ver milagros, para ser alimentados, y simplemente algunos que quieren escuchar sus enseñanzas. Vemos eso con los fariseos, saduceos, todo.
Pero al escuchar el costo de un verdadero discípulo, ¿sabe qué pasó? Muchos decidieron dejarlo. Escuchando el mensaje, como en Lucas 9. ¿What? Neguése a sí mismo. No. Tome su cruz cada día. Cruz, no, vea lo que los romanos están haciendo con la cruz. Y después de eso, sígueme. No, eso no es para mí. Hoy muchos quieren seguir a Cristo mientras no les cuesta nada. Mientras no tengan que cambiar algo o dejar algo atrás. Cristo, quiero seguirlo si es fácil, sin obstrucciones. Cristo, quiero seguirlo si el camino es claro, porque necesito ver todo en mi caminar por fe, que es increíble. Porque fe es cuando caminamos, cuando no podemos ver. Pero eso es nuestra oración. Muéstrame todo. Quiero ver dónde este camino está guiando. Señor, quiero seguirlo si no necesito dejar cosas. Pero necesitamos recordar, Jesús entregó su vida para redimirnos y para que podamos tener una relación con Dios el Padre y con Él. Nuestra salvación le costó a Jesús su propia vida. Cuesta. Nuestra salvación cuesta. Algo precioso, la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro caminar en siguiendo nuestro Señor y Salvador no cuesta nada para nosotros? Jesús nos llama a cambiar nuestra vida vieja por la vida abundante que se encuentra en Él. Eso es. Cambio. No hay mejor intercambio que ese. ¿Verdad? Es increíble. Nuestro pecado por su vida abundante. Entonces, ¿qué tiene que perder que se compare con lo que tenemos en Cristo? ¿Qué? Nada. Entonces, síguelo. Síguelo con todo su ser, con todo su corazón, y no vuelvas atrás, porque todo lo que necesita está en Cristo, su Señor y Salvador. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por el recordatorio de nuestra responsabilidad, de nuestro llamado. Que tenemos una responsabilidad a compartir las buenas nuevas. Señor, nos da corazones dispuestos a compartir su mensaje con los perdidos. Que no tenemos temor a compartir las buenas nuevas con la gente en nuestras vidas. Señor, que estamos buscando oportunidades a compartir las buenas nuevas.
Y Señor, que tomamos tiempo esta semana a recordar lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Que no podemos seguirlo casualmente. Pero necesitamos seguirlo, como dice aquí, caminar en el mismo camino, lado a lado contigo. Señor, que esto sea nuestro corazón, a seguirlo de esta manera. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Este miércoles continuamos nuestro estudio en el libro de Jueces, capítulo 15. Continuamos nuestro estudio de la vida de Sansón y también nuestro servicio por las restricciones empieza a las 3:30 en la tarde. Pero que Dios los bendiga. Sigue su Señor que lo ama.